Muy buenas noches, bienvenidos a retomar nuestro estudio, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan, o como conocemos más popularmente el libro, porque así está nombrado en nuestra versión estándar, el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a iniciar nuestra lección número 2 con el capítulo 5. Este capítulo lleva por título, o esta lección lleva por título, Digno es el Cordero. En este curso que para nosotros, como hemos dicho desde el inicio, hemos tomado capítulos seleccionados para ir introduciendo lo que son los símbolos que estaremos entonces interpretando en el resto de la lección. Para iniciar esta lección de esta noche, vamos a hacer una breve introducción al capítulo 5. Como el capítulo 4 revela, como lo pudimos ver en la lección pasada, a la vista de Juan, una escena celestial de la gloria y de la majestuosidad del Dios Todopoderoso, el capítulo 5 sirve de manera similar para enunciar y proclamar la grandeza y dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Él es descrito en este capítulo como el león de la tribu de Judá, la raíz de David y el cordero inmolado, cuya sangre compró para Dios hombres y mujeres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Así como el Señor Dios es digno de alabanza, gloria y honor, también lo es el Cordero de Dios. Tenga en cuenta que el Apocalipsis fue en primer lugar un mensaje dado a los cristianos que vivían al final de la era apostólica y que enfrentaban terribles persecuciones del paganismo, del Imperio Romano en esos tiempos. Así que cualquier exégesis sensata y razonable de este último libro del Nuevo Testamento tendrá en cuenta ese trasfondo histórico. Esos cristianos necesitaban desesperadamente la seguridad de que Dios reinaba, estaba en control y que todo iba a terminar en última instancia porque Dios así lo había decretado, porque Dios así lo había preparado. Por lo tanto, la escena del trono del capítulo 4 se registró sin duda para fortalecerlos a ellos, también a nosotros, pero particularmente a ellos, con el conocimiento de que Dios es todopoderoso y merecedor de su máxima confianza. A partir de esto, podrían inferir correctamente que ninguna fuerza terrenal, sin importar cuán temible y amenazante pudiera parecerles a ellos, podría triunfar en última instancia. Estrechamente unido a esta imagen estaba el capítulo 5, o está el capítulo 5, que les aseguraba que había uno que era digno y capaz de abrir el libro del propósito y los planes de Dios para que los pudieran entender. Esto del libro vamos obviamente a explicarlo a continuación. Este ser digno, descrito como el cordero inmolado, pero también como un león, que de allí sale la ilustración de nuestra portada, sin duda les brindaba consuelo en cuanto a su salvación y valor para enfrentar sus atroces pruebas debido a la fortaleza que comunicaban estas imágenes y siguen comunicando a todo el estudiante serio y devoto de la Biblia que las lee el día de hoy. Lo que esos primeros cristianos necesitaban saber, también lo ha necesitado el pueblo de Dios en todas las épocas que han seguido al siglo primero. Y así es hoy en día. Cada generación ha enfrentado periodos de prueba y desafío y todavía nos faltan muchos por enfrentar. Si bien las persecuciones de los santos en los siglos primero, segundo y tercero fueron mucho o indudablemente mucho más intensas y severas que cualquier cosa que la mayoría de nosotros haya experimentado, nosotros también necesitamos saber que Dios reina supremamente y que a través de la sangre del Cordero somos redimidos y que en la fortaleza de León podemos esperar, podemos estar con confianza que triunfaremos. El Apocalipsis, la última entrega de las Sagradas Escrituras o de un libro de las Sagradas Escrituras como parte del Nuevo Testamento, es la comunicación de Dios de ese mensaje a la iglesia, pero no solo a la iglesia del primer siglo, sino donde quiera y cuando quiera que sea.
Así que con esto en mente pasamos a hacer una exégesis o a aplicar los principios de la interpretación bíblica al capítulo 5 y nuestro primer punto va a llamarse el libro en la mano de Dios. Para esto vamos a leer el capítulo 1, solamente la primera parte. Este texto dice, vamos a ubicarnos un poco más arriba aquí. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera. Antes de abordar la naturaleza del libro que Juan vio y su contenido, permítame hacer una observación, vamos a decirle técnica, en cuanto a lo que significaba este libro para beneficio de aquellos que puedan estar interesados en este detalle que puede parecer pequeño, pero en realidad es importante y es interesante. Los estudiosos están de acuerdo en que lo que se describe como un libro era en realidad un pergamino, y así se traduce en la versión Dios habla hoy, en la nueva traducción viviente y en la nueva versión internacional. El códice, es decir, un documento que tenía forma de libro, que fue el precursor temprano de los libros como los conocemos en la actualidad, no se utilizó comúnmente hasta el siglo IV después de Cristo. Antes de eso, se usaba casi exclusivamente el rollo de papiro. Recuerda la ilustración que teníamos en la diapositiva anterior, esta que tenemos aquí, el fondo, ese sería el pergamino o el rollo de papiro. A un libro así se estaría refiriendo el apóstol Juan. Pero la diferencia es que este solo está escrito por dentro. Como puede ver, a la hora de enrollarse, no tiene contenido afuera. El que vio Juan estaba escrito por dentro y por fuera. Así que, como decía, es un detalle importante para que tengamos una idea más clara de lo que está hablando el apóstol. La historia de la transición del pergamino al papiro, del rollo al códice o del formato de libro moderno es incierta. Realmente no podemos precisar cómo sucedió, cuándo sucedió y en qué lugar específico. Sin embargo, un libro, incluso como lo conocemos hoy, se define como una escritura en forma, orden o su secuencia, dice el diccionario. Entonces, ciertamente, un pergamino es un libro de acuerdo a esa definición. Bien, nuestras mentes preguntan, ¿qué era el libro y qué significaba que estuviera escrito por dentro y por fuera, cuando no era lo común, como vimos en la ilustración? Lo que entendemos del contexto es que el libro aparentemente contenía, y digo aparentemente porque no encontrará una parte en el Apocalipsis que le diga en tantas y cuantas palabras que significaba tal cosa, sino que tenemos que entenderlo de acuerdo a lo que ve Juan, lo que le dice el anciano, lo que dicen los seres que están allí, lo que el apóstol Juan va describiendo, y todo eso sumado nos da que el contenido del libro o lo que significaba el libro es que este contenía el propósito y plan eterno de Dios para llevar a sus redimidos de manera segura a través de las pruebas de la vida terrenal. Por lo tanto, en él se representa gráficamente ese conflicto ancestral que hay entre la justicia, la verdad, el error, el bien y el mal. Satanás, por un lado, y Dios por el otro. Desde el principio, este enfrentamiento ha estado en curso, como bien lo sabemos, desde que leemos el primer libro de la Santa Escritura. Hacia finales del siglo I después de Cristo, había alcanzado su punto máximo en el corrupto Imperio Romano en contra de la Iglesia del Señor. El contenido del libro no solo iba a revelar esto, sino que además, y aún más importante, la eventual victoria de la verdad, del bien y de la justicia. El triunfo pertenece al Señor y a aquellos que le pertenecen a Él, como lo dice este mismo libro en el capítulo 17, el versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y en la segunda parte de ese versículo habla de los que están con Él y que le pertenecen, que somos todos los redimidos de todos los tiempos. Venceremos a través de aquel que es Señor de señores y Rey de reyes. Podría ser bueno considerar lo que otros han dicho sobre el libro y su contenido. Por ejemplo, el hermano Frank Pack
comentó, este libro simboliza las cosas que ocurrirán. El libro que Juan vio era una especie de libro del destino para el universo que será revelado por el Señor y entregado a su pueblo a través de Juan. También tenemos los comentarios, y este es muy importante, lo recomiendo, el comentario del hermano Homer Haley, que escribió acerca de Apocalipsis, uno de los mejores, uno de los más consultados y citados. El hermano escribe con mucha erudición, pero también escribe con mucha sencillez para que todo el que tome un libro de él lo pueda entender fácilmente. El hermano Haley dice, el libro simboliza el propósito eterno de Dios para la salvación del hombre, el gran plan de redención. También tenemos el comentario, que este no es un hermano, William Hendrickson, dice este comentarista, representa el plan eterno de Dios, su decreto que es integral. Simboliza el propósito de Dios con respecto a todo el universo a lo largo de la historia y con respecto a todas las criaturas en todas las edades y para toda la eternidad. Por lo tanto, está lleno de escritura en ambos lados. Cerramos allí las comillas. Sí, el libro que Juan vio estaba cubierto de escritura. Parece plausible o razonable asumir que esto indica la completud del libro, es decir, que no le faltaba nada, estaba completo en todo lo que Dios había planeado, todo lo que Dios tenía en su propósito. No se dejó nada afuera, se cubrieron todas las bases, contenía la totalidad del propósito y plan de Dios para la salvación de los justos y su justa retribución que vendrá sobre aquellos que han elegido la oscuridad y el mal. De hecho, el hermano Haley afirmó de manera escueta que esa escritura, tanto por dentro como por fuera, indica plenitud y completud, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello. Completitud es el término, no completud, completitud. Bien, con esto entonces podemos avanzar a nuestro siguiente punto. El libro está sellado con 7 sellos y ningún hombre es digno de abrirlo. Vamos a leer la segunda parte del versículo 1 hasta el versículo 4. Ahí puedo dar la oportunidad al hermano para que nos colabore con la lectura. Puede ser de allí de la pantalla o directamente de la Biblia. Aquí dice, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Un ángel fuerte, dice la palabra, hizo la pregunta, ¿quién es digno de abrir el libro? Imaginamos por la palabra descriptiva fuerte, un ángel poderoso, fuerte con una voz enérgica y penetrante que se podía escuchar seguramente en todo el universo, por lo menos en todo lo que Juan estaba viendo, en toda la extensión de lo que Juan estaba viendo en ese momento. Ningún ser humano podía calificar ante semejante magnitud de las cosas. Abrir el libro significaba romper los sellos y exponer su contenido. Mirarlo significaba más que simplemente verlo, porque Juan ya lo había visto en la mano derecha de Dios. Ahí abrirlo y mirarlo significaba no solamente dar la oportunidad de que se conociera su contenido, sino comprender, revelar y aún más importante, ejecutar su contenido. Estos versículos informan al lector que el libro estaba sellado con 7 sellos y que ningún hombre en ninguna parte era digno o capaz de abrir o leer el libro. Los 7 sellos simbolizan perfección, como sabemos muy bien en toda la literatura bíblica, del número 7, perfección, completitud. Por lo tanto, todo el rollo estaba completamente sellado para su protección, para salvaguardar el material y evitar que se manipule o se exponga a la vista y garantizar que llegue al destino adecuado. Recuerden que cuando Dios también le revela a través del ángel a Daniel algunas cosas o menciona algunas cosas, dice esto estará sellado hasta que llegue el momento
en que se va a dar a conocer o se va a revelar. El apóstol Pablo también habló de que a través de los siglos se mantuvo un misterio en las Escrituras, pero que luego en el Nuevo Testamento llegó el tiempo, la época de revelarlo. Este concepto es común en la Escritura y es muy claro. El rollo del libro está sellado para su inspección. No se le ofrece a Juan para que él lo lea, porque es que nadie era digno, ni siquiera Juan, que había sido en este caso elegido para recibir esta revelación. El contenido se va a conocer a medida que los sellos se vayan develando sucesivamente en los capítulos, como iremos estudiando más adelante. El pergamino cerrado indica que el plan de Dios no está revelado y que aún no se puede ejecutar. Dios tiene su tiempo apropiado, como cuando dice Gálatas 4:4, que cuando se dio el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios no hace nada por adelantado, ni Dios llega tarde. Dios siempre hace las cosas exactamente en el momento que las tiene que hacer. Si ese pergamino permanece sellado, los propósitos de Dios no se realizan. Su plan no se lleva a cabo. Abrir el pergamino, rompiendo los sellos, no solo significa revelar, sino que se está listo para llevar a cabo el plan de Dios. Por eso no lo podía abrir Juan y por eso no lo podía abrir ningún ser humano. Tampoco lo podía abrir ni siquiera los ángeles de Dios. Juan estaba llorando mucho, no por lástima hacia sí mismo, porque tuviera tanta curiosidad de leer el libro y no se lo permitieran. No era un ataque en ese momento de capricho o decepción, sino porque parecía que el propósito por el cual se le estaba dando la visión, que era para ver las cosas que sucederían después, como dice el capítulo 4, versículo 1, no se iba a cumplir entonces, no iba a poder ver las cosas que iban a suceder. Por lo tanto, él y los santos serían privados de este conocimiento y propósito de Dios por falta de que hubiera alguien calificado para abrir el libro, ya que el Cordero aún no se le había revelado hasta ese momento en la visión. Entonces, sigamos adelante, porque si no, también vamos a llorar nosotros pensando que no se va a revelar el propósito o el plan de Dios. En realidad, hay alguien que puede abrir el libro. ¿Quién es esa persona? Tenemos que leer definitivamente el versículo 5. Este pasaje dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Uno de los ancianos, recuerda que estamos hablando de los 24 ancianos que representaban tanto al Antiguo Testamento como al Nuevo Testamento, le dijo a Juan que dejara de llorar porque había uno que había vencido y podía ahora abrir el libro y desatar sus sellos. ¿Quién era aquel que podía abrirlo? Él le llama el león de la tribu de Judá. Y esta frase nos remonta a aquel momento en que Jacob bendijo a sus hijos y dijo de Judá: Judá es cachorro de león, el cetro no se apartará de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Génesis 49, versículos 9 y 10. El hijo más noble de la tribu era llamado el león de la tribu en tiempos del Antiguo Testamento. El león, que es de la tribu de Judá, sería entonces el miembro destacado de la tribu de Judá. El escritor del Nuevo Testamento, de la Epístola a los Hebreos, dejó claro que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, en Hebreos capítulo 7, versículo 14. Así que Jesús, un poderoso león de la tribu de Judá, poderoso y valiente en su victoria sobre la muerte y la tumba, es el único que es capaz y digno de abrir el libro y desatar los sellos. Si usted quiere aprender más acerca de la resurrección, contacte a Aysen Domínguez en la Iglesia de Cristo en Guapiles, Costa Rica, que le puede proveer material respecto a ese tema en particular. Segundo, no solamente es el león de la tribu de Judá, es que también es la raíz de David. Cristo, que es la misma raíz de la cual David tiene su origen. En la cruz, este león de Judá, esta raíz de David, había conquistado y había ganado el derecho de abrir el libro y romper sus sellos, es decir, gobernar el universo de acuerdo al plan de Dios. Paradójicamente, aunque Señor de David, el Cristo encarnado, es también, a través de la humanidad,
descendencia de David según la carne, y así tiene derecho también a través de la humanidad de heredar el trono de David. Esta expresión, el trono de David, la podemos encontrar en varios pasajes del Antiguo Testamento. Exhortamos a los hermanos que puedan estar viendo por YouTube posteriormente este curso, que tomen ahora mismo una captura, tomen una foto a la pantalla para que puedan consultar luego estos pasajes donde se utiliza esta expresión, el trono de David, referentes a la descendencia o a la raíz de David. Como la raíz de Isaí, la descendencia de David, él ha vencido, ha conquistado, ha prevalecido y se ha hecho digno de desatar los sellos, abrir el libro y dar a conocer y llevar a cabo su contenido. En su conflicto con Satanás, el Cordero lo venció, como lo aprendemos en las epístolas, como lo aprendemos también en los relatos del Evangelio. Y en el conflicto a través de la cruz, dice la Escritura también, sobre todo en la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios, que el Señor le arrebató, también en la epístola a los Hebreos, le arrebató las llaves de la muerte y del Hades y se ha sentado, dice la Escritura, a la diestra de Dios Padre. Por lo tanto, Él es digno de abrir el libro. Pero, ¿qué es la otra cosa que también a Él lo hace digno? Que la Escritura habla de Él en esta sección de la Escritura como el Cordero inmolado. Inmolado y sin embargo al mismo tiempo es todopoderoso y también es omnisciente. Vamos a leer el versículo 6. Ahí damos paso al hermano con la lectura. Capítulo 5, versículo 6. Y he aquí en medio del trono de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bien, el estudiante o el lector de la Biblia en este punto esperaría que Juan, al escuchar al anciano mencionar al león de la tribu de Judá, luego viera al león, o sea, viera la figura del león, el animal rey de la selva. Pero en lugar de eso, dice que en medio del trono ve un cordero como inmolado que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Jesús, representado como el Cordero Inmolado, nos recuerda la obra sacrificial y redentora que Él llevó a cabo y por la cual es considerado digno. Él ha vencido para abrir el libro, no por el poder de la realeza, solamente por ser descendiente de David, sino por el sacrificio a través del amor. Hablando hipotéticamente, Él pudo descender de David, pero si no hubiera sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, no habría podido ser digno de abrir el libro del plan de Dios. Por esto, Él ha derrotado a sus enemigos y Él ha vencido al mundo, como dice Juan, dice Él en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Y por eso sus súbditos ahora están listos para compartir esa victoria, para compartir esa fuerza, ese poder que está disponible no solamente para ellos, sino para los santos de todos los tiempos. Al ver a Jesús como el Cordero sacrificial, el estudiante de la Biblia se le es recordado, se le recuerda del gran pasaje mesiánico de Isaías capítulo 53, que yo creo que todos casi que lo sabemos de memoria o que por lo menos lo recordamos muy bien. El Cordero es la personificación de todo lo que es bueno, justo, santo, puro e inocente. Aunque fue inmolado, aún está muy vivo y es visto por Juan en la presencia y cerca del Dios Todopoderoso del cielo y de la tierra. Así que el Cordero comparte así la gloria del Eterno, aprobado, aceptado, exaltado, digno y listo para ejecutar el cumplimiento del propósito divino y el plan contenido en ese rollo o pergamino o libro. Los cuernos en los escritos apocalípticos son símbolo de poder y 7, recuerde que es el número de la perfección o de la completitud. Por lo tanto, completamente poderoso es este cordero. Los 7 ojos son, dice, los 7 espíritus de Dios. No se refiere a que Dios tiene 7 espíritus santos.
o que aparte del Espíritu Santo hay 7 espíritus más con el mismo poder o con la misma naturaleza. Recuerde que estamos en un libro altamente simbólico, un libro que cada expresión tenemos que examinarla dentro del contexto, pero también tenemos que tomar en cuenta lo que el resto de la escritura trata acerca de estos temas. Y el resto de la escritura no habla de otros 7 espíritus, aparte del Espíritu Santo, tampoco habla de que el Espíritu Santo mismo es 7 espíritus en particular, por lo tanto la expresión ha de ser simbólica, probablemente simbolizando la completa o perfecta sabiduría y conocimiento del Cordero. Recuerde lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 3 sobre las riquezas del conocimiento y de la sabiduría de Dios que están depositadas en nuestro Señor Jesucristo. También simboliza ese cuidado constante y vigilante que tiene sobre su pueblo, como también lo dice Proverbios 15:3 y Hebreos 7:25. Cristo ve todo, conoce todo y es capaz de suplir todas las necesidades de sus santos. Estoy convencido de que esta es la interpretación más factible y razonable. Sin embargo, también es posible que los 7 espíritus de Dios se refieran específicamente al Espíritu Santo, como algunos comentaristas creen, y no tenemos problema con ello, no está violando ninguna doctrina de la Escritura. Decir, los 7 espíritus de Dios representa el espíritu perfecto de Dios, y este es nada más y nada menos que el Espíritu Santo. No hay problema con entenderlo así. Si ese fuera el entendimiento correcto, quizás se tendría una percepción ligeramente diferente del significado al considerar las escrituras en ese contexto, como Juan 3:34, 15:26, 16:13 al 14, Hechos 2:32 al 33 y varios otros pasajes de la escritura. Es posible las dos lecturas, sea refiriéndose al espíritu mismo del Cordero y su capacidad de ser perfectamente sabio y de cuidar permanentemente a sus elegidos, o refiriéndose al Espíritu Santo. Bien, pasemos entonces a nuestro siguiente punto, porque hay un nuevo cántico de alabanza al Cordero. Y vamos para esto a leer los versículos 7 al 10. Hermano, por favor. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Listo, gracias. El Cordero, después de haber tomado el libro de la mano del Todopoderoso, es adorado por los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, quienes entonaron, dice, un nuevo cántico, declarando lo que el Cordero había hecho para hacer posible la redención de todas las personas en todas las tierras, culturas y tiempos a partir de su sacrificio, pero también de todos aquellos justos desde el principio que necesitaban del sacrificio del Cordero para completar los requisitos de Dios para poder ser salvos y poder ser perdonados, redimidos, salvos. Hasta que el Cordero no muriera, ningún hombre podía ser efectivamente perdonado. Los santos del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera, con su fe y obediencia habían ganado un crédito, pero no se había hecho efectivo hasta que Cristo muere en la cruz. Lea el capítulo 11 de Hebreos, particularmente los versículos 39 y 40 para corroborar esta explicación. Las arpas y los tazones de oro llenos de incienso son obviamente simbólicos de la alabanza y las oraciones ofrecidas a Dios por parte de su pueblo. Cualquier persona que utilice este texto para justificar el uso de instrumentos mecánicos de música en la adoración hoy en la iglesia y la quema de incienso también en la adoración
o en los servicios de la iglesia está gravemente equivocada. Lamento decirlo, pero es la realidad. Lo que Juan vio en esta visión celestial no ofrece ninguna justificación para el uso de esas cosas en nuestra adoración mientras estamos en la tierra, porque en primer lugar Juan está teniendo una visión. Juan no está en la iglesia adorando a Dios en la iglesia, en primer lugar, es una visión. En segundo lugar, ahí no está presentando a miembros de la iglesia llevando a cabo una adoración, quemando incienso y usando instrumentos de música. Está hablando de los santos del Antiguo y Nuevo Testamento representados, o sea, la iglesia es los santos del Nuevo Testamento. La iglesia no incluye el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. También están los patriarcas, que también estarían incluidos, pero ellos no estaban en la iglesia. La iglesia es revelada en el Nuevo Testamento. Y para estar en la iglesia hay que obedecer el Evangelio. Entonces, si el Evangelio fue revelado hasta el Nuevo Testamento, aunque en el Antiguo Testamento o en la ley de Moisés y en la era patriarcal eran pueblo de Dios, lo eran bajo otras condiciones. Entonces, no se está hablando en este texto de la iglesia particularmente, ni la adoración de la iglesia. Se está simbolizando al pueblo de Dios, alabando a Dios, pero utilizando otra vez, es un libro simbólico, está utilizando figuras para poder que tanto Juan como nosotros pudiéramos llevar el hilo de la visión. El cántico que se cantó se llama Nuevo porque en su canción la redención ya era un hecho realizado, era algo que se había completado o que se había cumplido en el propósito y voluntad de Dios. El nuevo cántico es parte de cosas que el libro describe como nuevas. Por ejemplo, el libro habla de recibir un nuevo nombre en el capítulo 2:17 y el 3:12. También este libro habla, o sea, no el libro del capítulo 5, hablo del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis habla de la Nueva Jerusalén en el capítulo 3:12 y el 21:2. Habla de los nuevos cielos y la nueva tierra en el 21:1 y habla de todas las cosas nuevas en el capítulo 21, versículo 5. Así que el significado de la palabra traducido como nuevo es importante porque enfatiza que es algo diferente de todo lo que ha existido antes y por lo tanto es nuevo en calidad. El énfasis en este cántico está en la gran muerte sacrificial de Cristo, por la cual los hombres son redimidos o tienen la oportunidad de ser redimidos si creen en el Evangelio y obedecen las condiciones que Cristo nuestro Salvador da en el Evangelio. Como Cristo reina sobre su reino ahora, así también los redimidos son investidos con el poder real para gobernar con él sobre la tierra. Es decir, pertenecemos al reino que gobierna el universo, pertenecemos al reino de aquel que es Señor de todos los señores y Rey de todos los reyes. Nosotros estamos allí. Cuando hablamos de la nación más poderosa del mundo, nos referimos a un país y hablamos de todos sus habitantes, aunque sabemos que en realidad el poder de esta nación pues va a residir en su reserva federal, va a residir en su poderío militar, va a residir en la dependencia comercial que el mundo tiene de él, pero no es que yo voy a tomar a un norteamericano, a un estadounidense y voy a decir, este hombre es el hombre más poderoso de la tierra. Él no, pero la nación a la que él pertenece, el dominio al que él pertenece, lo es. Por lo tanto, ellos donde quiera que van, son representantes de ese gobierno, son parte de ese gobierno. De la misma forma está utilizándolo aquí también el que los describe como tal. Aquellos que son salvos por gracia fueron levantados de esa muerte espiritual, fueron levantados de sus delitos, como dice allá el libro de Efesios, para sentarse con él en los lugares celestiales, como también dice Efesios 2:5. No es algo que hay que esperar para un futuro, no es una promesa para dentro de algunos siglos, es una realidad ahora. Y a través de esta abundancia de gracia y del don de la justicia, reinan en vida por medio de él, como también dice Romanos capítulo 5, versículo 17. Todos estos pasajes hablan del reino ya, en este momento, por el poder espiritual que Cristo tiene sobre la iglesia como la cabeza, como el rey de ese reino prometido. La versión Reina Valera dice aquí, y nos has hecho para nuestro Dios
para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra, siguiendo una tradición de manuscritos diferente, pero el significado es prácticamente el mismo, porque Él ha triunfado, también nosotros triunfamos en Él. No se menciona aquí ninguna soberanía política, no se menciona un reinado de 1000 años en la tierra, sino más bien un gobierno espiritual que los santos comparten con Jesucristo. Sigamos entonces la lectura para seguir tomando en cuenta todo el contexto. La escritura nos va a decir ahora que digno es el Cordero en los versículos 11 al 14, pidiendo al hermano que nos colabore nuevamente con la lectura, por favor. Dice, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos. Y su número eran millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. En los versículos 10 y 11, no solo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos alaban al Cordero, sino que millones de ángeles se les unen. La alabanza al Cordero registrada en el versículo 12, en forma de 7 atribuciones, representa todas las virtudes y excelencias en el cielo y en la tierra. Obsérvelas una por una. Tenemos el texto ahí en pantalla. Cristo es digno de poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y bendición. Dos grandes contextos de la Santa Escritura relacionados con la grandeza de Jesucristo, el Cordero de Dios, deben incluirse en este momento en la meditación de nuestros corazones mientras reflexionamos lo mucho que Él debería significar para nosotros y por qué nuestras almas deberían rebosar con la gran afirmación, digno es el Cordero. Y me refiero a estos dos pasajes, entre otros que podríamos mencionar. Vamos a leer primero con el hermano Colosenses capítulo 1, los versículos 14 hasta la primera parte del 20, y luego Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Este último, uno de mis pasajes favoritos de la Escritura. Hermano. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. De Dios Padre, amén. Mientras que el capítulo 4 del Apocalipsis exalta principalmente a Dios y a su creación, de manera similar, el capítulo 5 exalta a Cristo y la redención que su sacrificio hizo posible, es decir, creación y recreación o nueva creación, no recreación de diversión, sino de volver a crear. En este caso, Dios Padre crea, pero luego Jesucristo espiritualmente hace una nueva creación, una nueva criatura somos cuando obedecemos el Evangelio y somos transformados por medio de él.
Tanto el Padre como el Hijo son dignos de toda alabanza, honor, gloria y adoración que los corazones humanos puedan ofrecer, como resalta el versículo 13. Aquí en los versículos 13 y 14 está el clímax, o se encuentra el clímax de los capítulos 4 y 5. Todo el universo alaba a Dios y al Cordero debido a la creación y a la redención. Y nuevamente todas las cosas en última instancia deben glorificar a Dios. Su voluntad se cumple en el universo. El trono gobierna, el Cordero gobierna. Por lo tanto, los creyentes no deben temer en tiempos de persecución, tribulación y angustia, que vengan las pruebas. Una escena como esta estaba destinada a infundir valor y esperanza renovados en los corazones de los primeros cristianos, pero también, aparte de los cristianos perseguidos de Asia, trae la misma alegría a los corazones de los cristianos en cualquier época. Creyendo en el poder de Dios, capítulo 4, y en el amor redentor de Cristo, capítulo 5, no hay enemigo ni fuerza del mal que los cristianos necesiten temer. Pueden entrar en el conflicto o soportar el mal sabiendo que Dios sigue en su trono, no ha dejado de lado su cetro, no ha abandonado su trono a ningún otro. Él es más poderoso que todas las fuerzas reunidas contra su pueblo. La fe en Él da al hombre la evaluación adecuada de la vida, de sus problemas y de sus resultados. Me siento completamente incapaz de transmitir con palabras lo que siente o lo que siento acerca de la grandeza de Dios y de la dignidad del Cordero. Pero quizá el querido y fallecido hermano Tilly Tedley, quien escribió un hermoso himno en 1932, exprese mejor que yo lo que hay en mi corazón al concluir esta breve exégesis de Apocalipsis 5. Y confío en que también sean los sentimientos suyos. Las palabras que escribió nuestro hermano son las siguientes: digno de alabanza es Cristo nuestro Redentor, digno de gloria, honor y poder, digno de la adoración de toda nuestra alma. Digno eres tú, digno eres tú, digno de riquezas, bendiciones y honor, digno de sabiduría, gloria y poder, digno de la acción de gracias de cielos y tierra, digno eres tú, digno eres tú. Así que hasta aquí nuestra lección. Digno es el Cordero, basada en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis, o como le llamamos en este curso, la revelación de Jesucristo al apóstol Juan.